Esta conferencia Hola chicos, comenzará ¿qué a tal? Buenas grabarse. noches. Am, Estoy leyendo aquí varios de los comentarios que se pusieron antes de que iniciáramos y bueno, encuentro una duda que tiene Aileen Flores respecto a los bonos redimibles. Sí, entonces, antes de continuar, veamos rápidamente como el tema de esa duda y recordemos que eh, existen bonos que van a estar haciendo pagos cada cierto tiempo, 3, 4, y así pensamos, por ejemplo, 10 años, ¿sale? Pero resulta que el bono puede continuar, porque está originalmente previsto para 20 periodos, ¿sale? Entonces, un bono que es redimible significa que yo podría esperar hasta la fecha de expiración para llegar con la empresa y decir, págame el valor nominal del bono o el valor de redención, este que decíamos que era la C, o podría hacerlo en una fecha anterior en donde le voy a llegar y le voy a decir nuevamente, págame el valor nominal de este bono. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, digamos, por ejemplo, pensemos que son cupones de 30, 30, 30, 30, también aquí en la fecha 10 tendría que haber 30, y cuando llego a la expiración, el precio de 1000, ¿sale? Entonces, pensemos que lo voy a trabajar con una tasa de rendimiento y que son pagos anuales, ¿sale? Entonces, una tasa de interés del 5%, ¿sale? Entonces, cuando calculo el precio del bono completo, ¿qué es lo que va a pasar? Es lo que hemos visto de FR por una A de 20 al 5%, más el valor de redención por B a la 20, también del 5%. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría? Siguiendo nuestra fórmula, tendría que ser valor actual a una tasa del 0.05 por 20 periodos, pagos de 30 y al final un valor de redención de otros 1000, hasta que el precio fuese de 750.76. ¿Sale? Esto es pensando en que voy a redimirlo hasta la expiración. ¿Sale? Vamos a pensarlo como el precio a la expiración. Ahora, yo podría calcular el precio por la redención anticipada y este tendría que ser FR por una A de 10, por ejemplo, pensando en que yo lo puedo redimir en la fecha 10 al 5% más C por B al 5%, pero a la 10, porque si lo redimo, entonces en lugar de tener los 100, los 1000 acá, los estaría teniendo en la fecha 10. Entonces con ello, tengo prácticamente la misma expresión, lo único que voy a cambiar es que en lugar de que fuesen por 20 periodos, será por 10 periodos, y estoy pensando en un precio de 845.57. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un bono con rendimiento al vencimiento, fíjate, estoy hablando de, perdón, con redimible antes de la expiración, estoy hablando de un bono en donde podría muy bien estar representándome un valor de 750, un valor de 845.57. Lo cual quiere decir que yo tendría que pagar alguno de los dos precios por el bono. Y por supuesto, yo como comprador preferiría pagar los 750 y llevármelo hasta la expiración. Sin embargo, dado que yo al pagar, pues pago por ambas posibilidades, ¿sí? No puedo llegar y decir, yo te lo compro en 750 porque igual me voy a esperar, porque probablemente no. Entonces aquí el tema es como me dan como el bono en sí mismo es redimible y tiene la posibilidad de cobrarse antes, el precio más alto de los dos es el valor real que tendríamos en el bono. Entonces, por ejemplo, este bono tendría un valor de 845 y descartamos los 750.
¿Sale? Entonces, este bono que me da la opción de serlo redimible antes del vencimiento, la elección sería efectivamente redimirlo. Ahora, quisiera como contrastar esto y poner una alternativa, ¿sí? Pensemos que la tasa de rentabilidad fuese del 2%. Entonces, siguiendo la misma lógica, el precio aquí sería algo diferente. Entonces, siguiendo esa lógica y con la tasa del 2%, tendría un precio de 1089,83 y el precio por el ejercicio anticipado también o sea, cambiaría y en lugar de estar trabajando con, perdón, ese es el precio de 10, o sea, sería 1089,83. Mientras que el precio de esperarse hasta el final y redimirlo hasta la expiración sería de 1163,51. Por lo que en este caso el precio que se elige para el bono es de 1163, dado que puede ser que se redima de manera anticipada o no, pero si se llegase a redimir de manera vencida, de manera no anticipada, es decir, hasta la expiración, pues el valor del bono es de 1163, por lo tanto lo que tengo que pagar es por aquello que es lo mejor que yo podría hacer por el bono. ¿Sí? Entonces, en el caso primero, estoy trabajando con un bono con descuento y en el caso segundo, estoy trabajando con un bono con premio. Por lo que efectivamente yo preferiría cuestiones contrarias en cada uno de los casos. Es decir, con premio yo prefiero llevármelo hasta el final, porque como los cupones me pagan más que la redención, pues el estar recibiendo cupones más grandes me representa mayores ganancias. Mientras que en el caso de los bonos a descuento, yo prefiero deshacerme de ellos lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque me están pagando menos intereses que la tasa libre de riesgo. ¿Sí? Entonces, no sé si con esto dejo un poco más clara la situación, Aileen. Aileen, perfecto. No sé si alguien más, ahí me dices que todo claro, te agradezco. No sé si alguien más haya tenido problemas o conflictos hasta el momento con respecto a los ejercicios de bonos o acciones. ¿Alguna duda conceptual o cómo se van sintiendo? La verdad es que son poquitos ejercicios, pero mi intención era como que fuesen un poquito para probar lo que están viendo, ¿no? O la duda es por dónde empezar. Ok, Iván dice que todo bien y los demás espero que estén como en el mismo sentido. Ahora, quiero recapitular un poco dónde nos quedamos en la última sesión. Y bueno, estuvimos hablando acerca de cómo se representan gráficamente los precios, ¿sí? Las formas en las que almacenamos la información y cómo comprimimos una gran cantidad de información de ruido en algo que se llaman velas japonesas, ¿sí? Y cómo las velas japonesas nos aportan información relativamente abundante respecto a lo que pasa en un mercado, ¿sale? También cómo desde una vela podemos interpretar lo que le pasó al mercado, ajá, y construimos un poco algo acerca de, ¿cómo se llama? De los precios históricos de la acción de Apple, que de hecho habíamos descargado y que por aquí tengo, ¿sí? Empezamos a calcular algunas cosas al respecto y lo que calculamos fue más o menos una manera en la cual yo pueda conocer lo que puedo esperar respecto
de la acción. Entonces, ¿qué puedo esperar? Puedo esperar en un día en particular experimentar diversas clases de rendimientos. Rendimientos que son ganancias, que son pérdidas, ¿sale? Y que sin embargo, ah, de alguna manera, estos rendimientos empiezan a presentar patrones. Como por ejemplo, si lo vemos con la tabla que habíamos construido, habíamos encontrado que la gran mayoría de los rendimientos iban a encontrarse en ese quinto grupo, en esa quinta clase, que iban desde rendimientos de menos 0,37% hasta 1,19%. ¿Sí? Porcentualmente el 48% de los rendimientos estaban alrededor de ahí, por lo que yo estimaría que ahora que tengamos un rendimiento adicional, también se encuentra en esos niveles. Y bueno, algo que nos interesaba analizar es el tema respecto a los promedios. Y lo que nosotros trabajamos fue algo como lo que aparece por aquí, en donde decíamos que el promedio esencialmente pues es o busca hacer una sumatoria, ¿cierto? Entonces voy a copiar esto y lo voy a trabajar por aquí, ¿sale? Para que recordemos. Es más, mejor lo copio aquí en PowerPoint, que es donde estamos haciendo nuestras notas, ¿sale? Y entonces el rendimiento aritmético normalmente no me va a funcionar para poder medir lo que está pasando en el desempeño de una acción. ¿Sí? Ah, ¿por qué? Ahí hay un efecto que no estamos tomando en cuenta y que de hecho es muy cotidiano y que aprovechando las épocas en donde estamos, pues tenemos que pensar, ¿no? Y ya lo mencionabas un poco, si yo te hablo de un 20% más un 30% en ofertas, por ejemplo, ¿no? De descuento, pues mucha gente erróneamente piensa que esto es el 50%, lo cual realmente no es. ¿Sí? Si yo tengo que pagar un 100%, le quito el 20%, ¿sí? Y entonces lo que nos va a resultar es que tengo que pagar un 80. Y si yo a este 80 le quito un 30%, resulta que tengo que pagar el 56, lo que significa que mi descuento real es de 44%, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Para juntar el efecto de los descuentos, no tomo 20 más 30, ¿sí? Sino lo que hago es, bueno, el descuento es de 20 respecto al 100% que es lo que se paga, y lo que hago es multiplicarlo con el descuento de ese nuevo 100% que resulte de aquí, le quito el 30%. Y entonces lo que acabo haciendo es multiplicar 80% por 70%. Y entonces este resultado que me queda es de 56%, el cual es equivalente a un nuevo descuento del 100 menos 44, que es lo que realmente se me está descontando de precio, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí voy a borrar unas líneas porque si no parece como de división, así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablo yo de porcentajes de descuento o de interés, estos no se llevan bien con la operación de la suma. Y entonces, ¿cómo hacer un promedio? Porque el promedio de la suma, el promedio que yo conozco está basado en la suma, ¿cierto? Y entonces existe otro promedio, que es el promedio geométrico, el cual, en lugar de hacer una sumatoria, lo que yo tendría que hacer es, bueno, voy a multiplicar desde i igual a 1 hasta 252, que era la cantidad de datos que tenía, el rendimiento en i. Pero ojo, cuando yo lo hago la operación, fíjate como aquí y aquí, no nada más tomo el rendimiento. De hecho, lo que estoy tomando es el factor de acumulación, uno menos el rendimiento, o en este caso, uno menos el descuento. Entonces, lo que yo tendría que hacer es este rendimiento
le sumo 1. Entonces ya estoy trabajando con 1 más el rendimiento y voy a multiplicar cada uno de los rendimientos diarios, pero como un factor de acumulación. Como un factor de acumulación. Y ahora, en el promedio aritmético, yo al final dividía entre el número de sumandos. Y lo que voy a hacer aquí es, en lugar de dividir, lo que voy a hacer es sacar una raíz. ¿Sale? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Una vez que se terminó de hacer la multiplicación, lo que voy a hacer es saco la raíz 252. ¿Sale? Y entonces con ello voy a estar promediando de manera geométrica. Vamos a ver qué pasa con el promedio geométrico. O sea, y otra vez, porque es preferible que un promedio aritmético. Imagínate que yo tengo una cierta cantidad de dinero. Que tengo, por ejemplo, 50 pesos. ¿Sale? Entonces, estos 50 pesos pasa un año y digamos que se vuelven 100. Y que estos 100 después de otro año se volvieron nuevamente 50. Entonces, el rendimiento que yo veo en el año 1, pues van a ser valor final entre valor inicial menos 1, ¿cierto? 100 entre 50 son 2, menos 1 es un 1, que significa un 100% de rendimiento. El rendimiento en el segundo periodo va a ser 50, valor final, entre 100, valor inicial, menos 1. 50 entre 100 es un medio, menos un medio me queda menos, perdón, 50 entre 100 es un medio, menos 1 me queda como resultado menos un medio, es decir, menos el 50%. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago un promedio aritmético, te digo, el primer año tomo el 100, ¿sale? Vamos a hacerlo así. El promedio aritmético me va a decir, ¿sabes qué? El rendimiento pues van a ser 100 más los menos 50 y lo divido entre 2 porque son dos rendimientos los que estoy haciendo. Entonces 100 más menos 50 son 50, entre 2 te queda a 25%. Aquí también es porcentaje. ¿Sí? El promedio aritmético me está diciendo debería ser un 25%. El promedio geométrico me diría, yo voy a tomar 1 más el 100% y lo voy a multiplicar por 1 más el menos 50%. Y a esto le saco raíz cuadrada porque son dos datos. Entonces lo que yo tengo es 1 más 100 se vuelve 2, 1 menos 50 se vuelve un medio y 2 por un medio se vuelve 1. Y cuando saco raíz cuadrada de 1 se queda en 1. El rendimiento geométrico lo que me va a quedar es 1 más la tasa de rendimiento promedio. Y entonces esto lo que va a significar es que la tasa de rendimiento promedio es del 0% de rendimiento geométrico. Vamos a hacer como una distinción. Vamos a ponerle aquí como una A de aritmético y aquí una G de geométrico. ¿Sí? Entonces, fíjate, lo que me dice el promedio aritmético es que voy a tener un 25% de ganancia en cada año. Y resulta que pues empiezo y termino en el mismo lugar. O sea, independientemente de que en este primer año gano y que en este segundo año pierdo, empiezo y termino en el mismo lugar. Entonces, no puedo pensar en que tengo ganancias como me lo implica el promedio aritmético. El promedio aritmético me dice que hay una ganancia, pero pues como termino en el mismo lugar donde empecé, realmente no existe una ganancia en ninguno de los años. Y eso es lo que sí me está reflejando el promedio geométrico. Me está diciendo, es como si en cada año tuvieras ganado cero. Y tiene razón, si el primer año me gano cero y el segundo cero, pues termino justo donde termina, que son los 50.
Aquí voy a aplicar un concepto importante. Me doy cuenta entonces que la forma que a mí me conviene utilizar para calcular promedios es a través del rendimiento geométrico, ¿cierto? Rendimiento geométrico promedio. Y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, pues la fórmula me dice, va a ser raíz n de la productoria desde i igual a 1 hasta n de todos los rendimientos que tú vas teniendo más i, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy haciendo es ah, tomando la expresión con la que había definido aquí el concepto de promedio geométrico. Voy a trabajar un poco con esta expresión. Y entonces yo voy a buscar logaritmo natural de ambos lados. Y entonces tengo la productoria desde i igual a 1 hasta n de 1 más ri. Y aquí vamos a ponerlo así. Tengo el logaritmo natural de una cantidad que es un exponente a la n. En lugar de ponerlo raíz, lo pongo como un exponente a la 1 sobre n, por lo que puedo bajarla del logaritmo y me va a quedar 1 sobre n por el logaritmo natural de la productoria desde i igual a 1 hasta n de 1 más ri. Ahora, esta expresión es el logaritmo de una multiplicación. Y por leyes de logaritmos, yo sé que el logaritmo de a por b es logaritmo de a más logaritmo de b. Entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, pues aquí tengo una multiplicación tras otra, tras otra, tras otra, y entonces en lugar de tomar todas las multiplicaciones, voy a cambiarlo con puras sumas. Es decir, al sacar la productoria del logaritmo se va a volver sumatoria desde i igual a 1 hasta n de logaritmo, nota como el logaritmo ahora entra en cada uno de los sumandos, de 1 más ri. Y entonces, logaritmo de 1 más un rendimiento era lo que en su momento habíamos definido como una fuerza. Y entonces, fíjate, aquí tengo la fuerza promedio y de este lado lo que voy a tener es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de, o es más, olvida ese paso. Vamos a pensar en que la fuerza es lo que se ve aquí. Voy a tener 1 sobre n por la sumatoria de las fuerzas I, de la fuerza de rendimiento I. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo quiero calcular eh, la media geométrica, lo que hago es, bueno, pues ya que tengo este concepto, este numerito, que puedo pensar que es la fuerza promedio, lo que voy a hacer es, tomo E a la fuerza promedio y le resto 1. ¿Sí? Despejando desde esta expresión. Y entonces, ¿qué ocurrió? Para calcular la media geométrica, que era la que yo quiero, lo que tengo que hacer es, o lo que podría hacer es calcular la media no de los rendimientos, sino la media de las fuerzas. Entonces, media de rendimientos y esta es media de fuerzas. ¿Correcto? Y entonces lo que yo acabo haciendo es, a través de un proceso que es aritmético, estoy calculando la media geométrica, porque resulta que en las fuerzas de interés, la media sí se hizo como un promedio de lo que yo calculaba. Tomo cada una de las fuerzas, las sumo y las divido entre el total de sumandos. Entonces, buscando aplicar este concepto, yo voy a retomar los valores que ya había trabajado en la sesión pasada. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué pasaría si aquí empiezo a complementar con la información que acabamos de ver en este momento? Entonces voy a hacer un poco de espacio aquí en la hoja de cálculo.
Y eh, voy a hablar de las fuerzas de rendimiento. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si este es el rendimiento, para calcular la fuerza yo puedo calcular logaritmo natural de 1 más el rendimiento en I, que es justamente lo que estoy calculando acá. ¿Sí? Entonces, calculo cada uno de estos valores. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, el promedio que yo quiero calcular no va a ser el promedio de los rendimientos, que me está dando un valor de 0,53, sino el promedio de las fuerzas, que me está dando este valor que es diferente. Me está dando un valor de un promedio del 0,04%. Entonces es un promedio ligeramente inclinado hacia lo positivo. Si yo lo quisiera, ahora este promedio es en fuerza, y si lo pongo en porcentaje, lo único que tengo que hacer es hacer esta transformación como lo había manejado en la sesión pasada. Y entonces, ¿qué ocurre? En cuanto al porcentaje, yo voy a tomar el exponente de este número y al resultado le voy a restar 1. Y entonces me está presentando un 0,4%. Yo sé que pareciera que son como idénticos, sin embargo, son números muy diferentes. ¿Sale? Que la diferencia se empieza a notar en decimales pues ya bastante más pequeños. ¿Sale? Entre más cercana es el porcentaje o la fuerza a cero, más parecidos son entre sí el porcentaje y la fuerza, de hecho. Ajá. Ahora, ¿por qué es importante esto? El rendimiento no me va a servir para hacer el siguiente paso. El siguiente paso, lo que voy a buscar dimensionar es un poco acerca de lo que yo veo en esta forma en la que se me presentaron los valores. ¿Sí? Estos dijimos que era la frecuencia de cómo veíamos los rendimientos, ¿cierto? Ahora voy a hacer un poquito de arreglo en esta gráfica. Te pido un poco de calma y paciencia, pero es para que la podamos dejar pegada también en nuestro archivo de PowerPoint. Entonces,
¿Vale? Entonces con esto nos damos cuenta más o menos por dónde se van a encontrar los valores, ¿sí? Lo que habíamos obtenido. Lo voy a pegar en nuestro archivo de... ¿Sale? Ahora, esta información nos está representando diferentes formas en las que se pueden presentar los datos. Por ejemplo, una cosa es que se vea algo como lo que te estoy presentando aquí, en donde yo voy a tratar de homologar los datos como si fueran esta figurita, por ejemplo. ¿Sale? Ahora, no, yo lo que quisiera es pensar que esta figura me habla de algo muy diferente de lo que me habla, por ejemplo, esta otra figura que te voy a dibujar. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre esta figura azul y esta figura roja, que es la que está representando más o menos a mis datos reales? ¿Sí? Si nos damos cuenta, la figura roja es menos alta y más expandida. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tomo la integral de la figura roja por todos los rendimientos, esa integral me va a dar 1. Y si calculo la integral de la figura azul, también de acuerdo a los rendimientos, esto me va a dar 1. Ojo, de menos infinito a infinito, ¿verdad? O sea, si yo sumo el área debajo de las dos curvas, la azul y la roja, me debería de dar 1, que es el 100% de probabilidad. Entonces el chiste es que las dos tienen la misma área, pero la azul es más alta y menos extendida. Entonces, ¿qué significa este concepto de que esté extendida, de que sea alta o no? Particularmente es que yo me doy cuenta que si hago una partición, por ejemplo, aquí y aquí, estoy haciendo muchas cosas al tanteo, pero fíjate cómo es esta área la que estoy encerrando en la parte azul, ¿sale? Y entonces, si toda el área es el 100%, a lo mejor en el área azul estoy encerrando aquí el 95% de los valores, ¿sí? Pero cuando yo lo pienso, no con la parte azul, sino con la parte roja, por ejemplo, lo que estoy encerrando entre este y este valor, pues alcanza a cubrir una parte diferente, alcanza a cubrir esta sección, esta área que yo estoy haciendo. Y muy probablemente el área no es del 100% porque prácticamente las diferencias son esta sección que estaba en la parte amarilla y en esta no, y esta sección que está en la parte roja y en la azul no. Pero lo que podríamos estar esperando es que en la sección roja, pues prácticamente estuviéramos hablando de un porcentaje de menor, por ejemplo, digamos 90%. ¿Por qué? Porque la concentración de información de la línea azul es más grande en el centro y menos en los extremos. ¿Sí? Entonces, esto que estoy teniendo aquí me habla acerca de un concepto que se llama la distribución de los datos. ¿Sí? Entonces, la distribución de los datos me lleva a ver cosas diferentes en el mercado. Por ejemplo, si yo veo una curva en donde tengo una cosa así, es más, déjame te vuelvo a escribir el dibujo. Ahí está el cero claramente, ¿no? Entonces, es muy diferente pensar en una gráfica que vemos como así. De hecho, prácticamente no podría tener.
Bueno, sí, sí podría tener valores negativos. ¿Sí? En el eje horizontal está el rendimiento y en el eje vertical el porcentaje de aparición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo te hablara de una gráfica que se ve como esto, ¿sí? Te habla de una historia completamente diferente a lo que te estaría hablando, por ejemplo, esta. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo veo una cosa como este lado, como lo que se ve en el lado rojo, pues puedo esperar pérdidas. Y cuando veo algo como en el lado azul, pues puedo esperar ganancias, ¿no? Ojo, también hay posibilidad de pérdida en el lado azul y también hay posibilidad de ganancias en el lado rojo. Pero esos dos son niveles como muy pequeños. Ujú. Otra cosa que notamos a partir de la distribución de los datos es un elemento que tiene que ver nuevamente con la dispersión. Aquí tendré rendimiento, aquí tendré el porcentaje de lo que estoy viendo. Entonces, es muy diferente que yo diga, mira, ¿sabes qué? Tienes solo esta posibilidad y esta posibilidad, vamos a pensarla con una ligera variación para que sea fácil de entender el concepto. Y aquí ya está el 100% de la posibilidad, ¿sí? Contra algo como lo que te estaría dibujando aquí, por ejemplo. ¿Sí? Mucho más chiquito. Es más, o sea, pensémoslo todavía más preciso, hagamos algo como de este estilo. Aquí y aquí. Entonces el área de lo que se ve aquí también es del 100%. ¿Ok? Entonces cuando yo veo rendimientos como en lo que veo en el lado amarillo, prácticamente estoy hablando de algo seguro o seguro como en el sentido de libre de riesgo. Son cosas como lo que vemos con las tasas de los bonos, que te dan una tasa y a fuerzas esa tasa y no hay como muchas variaciones. Y aquí, por ejemplo, este es un rendimiento, pues, que puede ser eh, para especular. O, lo que es lo mismo, tiene riesgo. Fíjate en esto. Cuando estoy trabajando con algo que tiene riesgo, pues puedo caer en escenarios en donde gano bastante más que lo que estaba ganando en este escenario amarillo, en donde pues sí tengo una ganancia, pero a lo mejor son 5%, y aquí en esta otra alternativa en donde estoy invirtiendo con una distribución de rendimientos diferentes y que podría tener a lo mejor un, no sé, un 45%, por decir algo, no estoy exagerando, pero, o sea, podríamos experimentar y ver cosas de este estilo, ¿sí? ¿Cómo vamos con estas ideas de distribución de rendimientos? ¿Va quedando todo claro? Ahorita lo que voy a hacer es voy a sacar más datos de otra empresa para que comparemos cómo se ven los rendimientos en una y en la otra. Pero hasta aquí, ¿cómo vamos? Esta Ok, conferencia para que veamos comenzará bien. a grabarse. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es meternos a Yahoo Finance y vamos a buscar otra empresa, como lo hicimos también con la de Apple, ¿no? Entonces pensemos, um, bueno, ese día vimos aquellas que eran como trending, entonces vamos a ver, puede ser Nvidia, vamos a pensar en General Electric o Procter and Gamble. Mm,
Sí, creo que esta me gusta. A ver, entonces vamos a meternos a los precios históricos y vamos a trabajar con el intervalo que teníamos en el anterior, o sea, de el que hicimos del 14 del 2017 al 14 del 2018, ¿no? Trabajemos con los mismos precios históricos, y voy a descargar la información diaria. Perfecto, 14 de noviembre, voy a descargar los datos y nota que cuando abro me va a pasar lo mismo que ayer. Entonces, solamente voy a copiar la columna de cierres ajustados. ¿Sale? Y lo que voy a hacer es, bueno, aquí yo ya tenía algunas celdas. Voy a tener que desocultar las que había ocultado. Y este nuevo cierre es la de Procter & Gamble, ¿cierto? Voy a volver a ocultar las que no necesito. Incluso las podría eliminar. Las voy a eliminar porque de verdad no las voy a ocupar para mucho a lo largo del curso. ¿Sale? Entonces voy a ocultar los rendimientos y nada más me quedaré con las fuerzas de rendimiento. ¿Sí? Para que quede como más ordenado, voy a insertar una fila más y aquí voy a poner fuerza de rendimiento. Y aquí voy a poner el de Apple y el de Procter. ¿Sale? Entonces lo calculo, va a ser logaritmo natural de valor final entre antes de, sí, y ahí va a cometer un grave error. Y el grave error es que estos datos están acomodados del 2017 hacia el día de hoy. Yo necesito acomodarlos al revés, de más recientes a más antiguos. Eso. Y ahora sí, copio estos y es lo que voy a pegar. Copio esto y es lo que voy a pegar aquí en Procter & Gamble. Ahora sí, tomo rendimiento, logaritmo natural de valor final entre valor inicial. Esto fíjate que en automático ya tiene el rendimiento más 1. ¿Sale? Y entonces extiendo todo eso. Voy a poner aquí una columna nada más para darme espacio. Y bueno, antes de continuar, quiero que revisemos hasta abajo y que nos demos cuenta que efectivamente llegan al mismo lugar los precios, lo cual quiere decir que contamos con los mismos datos. Y por último, me vendría bien borrar estos dos para que no me estén causando errores. ¿Sale? Entonces, yo voy a buscar hacer este mismo procedimiento que hice con Apple, pero ahora lo voy a hacer con Procter & Gamble. Entonces, voy a como designar zonas y aquí voy a pensar que esta es la zona de Apple, la cual voy a poner de azul. ¿Sale? Y vamos a trabajar también con una zona de Procter & Gamble, que pues básicamente tendrá que tener la misma información. Entonces me voy a permitir copiar esto y lo voy a pegar aquí. ¿Sale? Aunque por ahora voy a ocultar estas celdas. Entonces aquí lo que necesito es en la columna F, no, solo la F, F. Y aquí máximo de F2.F. Contar F2.F. Rango va bien. El ancho de clase
Lo mismo, f, dos puntos f. Ahí están los 8. Tendría que ser la misma cantidad porque son los mismos 252 datos. Y aquí límite inferior, perfecto. Aquí es con la P8. Y lo extiendo hasta el último, el cual sí está conectado. Perfecto. Entonces, frecuencia absoluta, lo que voy a hacer es f dos puntos f. Ah, excelente resultado. Y me quedó algo lindo. Ok, promedio de f dos puntos f. Y ahí está. Ah, esta me gustó mucho. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, esto veamos que es la parte amarilla, ¿cierto? Entonces ahora sí muestro todas y tengo la azul y la amarilla de manera simultánea, ¿correcto? Entonces voy a borrar estas fórmulas que ya no vamos a estar ocupando o requiriendo tenerlas aquí, porque de hecho ya lo hicimos de una forma diferente, ¿cierto? Entonces, lo que quiero hacer ahora es lo siguiente. Voy a combinar esta información, ¿sale? Y voy a crear una tabla nueva. Ah, ¿Por qué? Porque cuando yo haga esta tabla, no voy a poder combinar este intervalo con este. Son muy diferentes si te das cuenta. El uno con el uno, el 2 con el 2 y así. Entonces, voy a necesitar hacer algo, una tabla combinada de estos dos. ¿Qué es lo que voy a requerir? Uno, 2, 3. Es básicamente lo mismo. Voy a copiarlo. Pero en la construcción simplemente lo voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer. El mínimo entre este mínimo y el mínimo del otro. Eso. Y aquí el máximo va a ser el máximo entre esta y el máximo de los otros. Perfecto. Rango, ancho de clase, bien. Todo lo demás debería estar funcionando perfecto. Aquí este que me pasó. Súper bien. Entonces, lo que voy a hacer aquí es simplemente complementar esta tabla poniendo para esos intervalos que estoy definiendo en el amarillo. Voy a copiar un poco. Esta es frecuencia absoluta de Procter, frecuencia relativa de Procter, y esta va a ser frecuencia absoluta de Apple, y aquí frecuencia relativa de Apple. Entonces lo que voy a hacer es, así como le hice, frecuencia de los datos que se encuentran en la columna que dijimos, E, dos puntos E, pero lo voy a hacer con estos valores.
Esta conferencia comenzará a grabarse. Esto que acabo de crear aquí, en donde estoy teniendo mi empresa inventada XYZ que tiene los datos que no hay ninguna de las clases que domine claramente como lo que sí dominan estas dos por acá. Entonces, esto me está hablando justamente de este concepto que es la dispersión. Pareciera ser que es casi lo mismo tener estos niveles de pérdida que tener estos niveles de ganancia o salir tablas. O sea, prácticamente todo parece igualmente posible. Entonces, aventurarme a yo decir cuál de todos los resultados es lo que va a ocurrir, me significaría tener un gran riesgo. Nota que en Procter Gamble y en Apple, pues el riesgo es más bajo, ¿no? Porque si yo te digo, pues va a caer en alguna de estas dos categorías, entre perder 2% o ganar uno, pues prácticamente todos los casos están ahí. Y entonces no habría sorpresas. Ajá. Entonces, lo que nos está diciendo este concepto es que la dispersión va a ser nuestra medida que nos va a permitir identificar el riesgo. Entre más grande sea la dispersión, mayor sea el riesgo. Y entre más pequeña sea la dispersión, como lo que estábamos viendo en este, menor es el riesgo. De manera muy similar a lo que estoy viendo aquí. Decíamos, un gráfico como el amarillo, que casi no tiene valores y que tiene un único valor o muy parecido a ese, pues es algo que es seguro, sin riesgo. Y algo que está muy diluido, muy expandido, que tiene muchos escenarios posibles y que la probabilidad no es dominante en ninguno de ellos, va a ser algo riesgoso. En este diagrama aquí que vimos, si yo me fijo en el azul es menos riesgoso que el rojo. ¿Por qué? Porque el azul está más concentrado alrededor de un punto y el rojo está más diluido hacia los extremos. ¿Sí? Entonces, justamente esa separación nos va a permitir, o las separaciones que podemos observar, nos van a permitir identificar en dónde hay un mayor riesgo. ¿Sale? Entonces, aquí lo que vamos a buscar es la dispersión como un sinónimo de riesgo. Y entonces, este es más riesgoso solamente ¿por qué? Porque está más disperso. ¿Sí? Es decir, está separado como la línea roja en lugar de tener zonas de concentración como la línea amarilla. ¿Te acuerdas? Entonces, por eso decimos que lo que se vería en esta empresa que yo te estoy inventando es más riesgo. Ahora, el punto es este. Yo puedo comparar Apple y Procter Gamble y me doy cuenta que entre ellas son parecidas, pero ¿cuál de las dos será más riesgosa? Para ello, voy a utilizar las medidas de dispersión que en estadística abordamos, particularmente la de desviación estándar. ¿Cómo se calcula una desviación estándar? Lo que voy a tener que hacer, o la fórmula es la sumatoria de, y de una vez te lo voy a poner así, la sumatoria de la fuerza I menos la fuerza promedio elevado al cuadrado sobre el número de valores y a esto le saco raíz cuadrada. Esta va a ser la forma en la que yo lo voy a calcular. Y nota cómo en automático ya lo puse con fuerzas y no con rendimientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como voy a estar haciendo una sumatoria de una serie de valores, yo ya aprendí, ya descubrí que la fuerza de interés no se lleva bien con la suma, perdón, que los rendimientos porcentuales no se llevan bien con la suma, pero que la fuerza de interés sí se lleva bien. ¿Ok? Entonces lo que vamos a estar haciendo en la próxima clase es evaluar el nivel de riesgo que tienen estas dos inversiones que hemos estado trabajando. ¿Ok? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Todo va quedando claro, chicos?
Perfecto. Pues entonces vamos a terminar nuestra sesión del día de hoy. Te agradezco muchísimo la atención y espero que nos veamos el día de mañana. ¿Sale? Excelente día a todos, que descansen y hasta pronto.